Hola, soy Rubén Quintana Colín, docente e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca. Me da mucho gusto compartir con ustedes una conferencia que le he titulado Acciones comunicativas para la enseñanza en el aula escolar. Para ello me voy a permitir, en primer lugar, darles a conocer la idea central o tesis de esta exposición. La tesis es la siguiente. Las acciones comunicativas entre sujetos educativos favorecen el proceso de enseñanza en el aula escolar. Su ausencia lo obstaculiza. Para ello, quisiera ponerles una secuencia de sentido de una de mis asesoradas que se tituló de la licenciatura en Pedagogía el año pasado, para ser preciso, el año 2024. Y de ahí voy a iniciar mi participación. Bien. Como pueden ustedes observar, es una secuencia de sentido, tiene inicio, desarrollo y cierre, y para ello Garduño Velázquez Nayeli generó un código donde viene el sujeto que habla, el sujeto que dice, y lo codificó con letras. Por ejemplo, la MS significa maestra suplente, la AV, A1, A2 son alumno uno, A o B, alumnos varios. Bueno, y a continuación, ella hace este registro de observación en una escuela primaria y dice así, maestra suplente dice, ya voy a comenzar con el dictado, número uno. Entre paréntesis señala a la asesorada lo siguiente. Les comenta, han pasado 5 minutos desde que sonó el timbre. Varios alumnos se escucha. Sí, maestra. Se escuchó que varios contestaron sin tener la precisión de cuántos fueron. Varios alumnos contestan. No, maestra. Otros más contestaron esto. Me falta anotar la fecha. Un alumno contestó esto. No encuentro mi lápiz. Otro alumno gritó esto mientras escuchaba su mochila. Ya los esperé bastante. Ya es para que los tengan, Liz. Y un alumno le interrumpe. ¿Puedes comenzar en 5 minutos con el dictado, por favor, maestra? Varios alumnos empezaron a platicar y a hacer ruido. ¿Quieren más tiempo? Pero a tus compañeros no les interesa. Ellos solo quieren platicar y así yo no trabajo. Así que va la primera. Habló más fuerte, comenzó a dictar. En este punto, otro alumno que se sienta en el escritorio con la maestra empezó a gritar que no empezara porque no tenía la fecha. No empieces, yo aún no tengo la fecha. El alumno gritó esto mientras sacaba su cuaderno y buscaba su lápiz. Ni siquiera tienes el punteado. Ya llevamos rato esperando, no tengo por qué esperarme más y mucho menos por ti. Miró hacia el cuaderno del alumno. No, no empieces, yo aún no tengo la fecha. Y el alumno sigue gritando. Bueno, esta es la secuencia de sentido y como podemos ver, es un registro que realizó Nayeli y que de ahí quiero partir para lo siguiente. Esto es común encontrar. Aquí lo vemos como un diálogo, que es lo que representa, lo que captura la compañera, la colega, pero este diálogo, pues es una realidad cotidiana que nos encontramos en nuestras aulas de diferente nivel.
ya sea de primaria, de preescolar, de nivel superior, preparatoria, en la calle, etcétera, etcétera. No es otra cosa más que un diálogo donde hay dos o más personas, como este caso, pues hay un grupo de más de 30 personas y donde se están diciendo cosas. Aquí es a donde quisiera retomar este asunto. Primero, como estamos hablando de un concepto central que es enseñanza, quisiera partir de lo siguiente. La enseñanza en el ámbito escolar regular lo vamos a definir de la siguiente manera. Para empezar, es un proceso y es un proceso social porque habemos personas. En términos teóricos, a las personas les vamos a denominar sujetos, es lo que alude Habermas y en lo que en general toda la teoría crítica. Entonces, es un proceso donde interaccionamos, donde dialogamos, donde hay conversaciones, donde nos comunicamos o no nos comunicamos, que ese es el centro de pues de esta intervención que yo quisiera hacer y que en unos minutos vamos a aclarar lo que es comunicación. Entonces, aquí hay otro elemento importante que vamos a estar utilizando, que es el lenguaje. Estos son tres, me atreví a darles a conocer estos tres conceptos porque son cruciales para entender la enseñanza como un proceso social, donde hay personas de carne y hueso, donde realizamos interacciones en el aula, fuera del aula, etcétera, etcétera, y obviamente nos comprendemos a través del lenguaje. Aquí el lenguaje va a ser un concepto central en esta participación. Entonces, si se acepta este concepto de enseñanza, podemos decir que la enseñanza es un objeto propio, que podemos explicar a través de una teoría, que es la teoría de la acción comunicativa. Y quiero traer a colación a Jürgen Habermas, que es el teórico, es el autor de esta teoría. Y solamente para darles algunos datos, que por cierto, Habermas, antier, cumplió sus 96 años, el 18 de junio de 1929, entonces él nació en esta fecha, entonces pues bueno, estamos, Habermas vive y él es filósofo sociólogo alemán y él también como miembro del Instituto de Investigación Social, más conocido como la Escuela de Frankfurt. Bueno, esta teoría nos permite explicar entonces estos fenómenos sociales, estos fenómenos que a diario, que de la vida cotidiana lo tenemos. En nuestro caso particular solamente me voy a centrar en el proceso de enseñanza en el aula escolar, porque también puede haber enseñanza en los pasillos, durante el receso, fuera de la escuela, etcétera, etcétera. Yo solamente me voy a limitar en el aula escolar. Bien, y para ello quisiera presentar solamente algunos elementos metateóricos. Habermas, 1997, con su obra de la teoría de la acción comunicativa en complementos y estudios previos. Bien, Habermas dice, primero, esta teoría de la acción comunicativa es una teoría para las ciencias sociales. Es una teoría de las ciencias sociales. ¿Esto qué quiere decir? Es una teoría para comprender, explicar el mundo social, el mundo de las personas, ¿sí? No es una teoría para otra, o para un mundo de objetos, de la física, no, es una teoría social, es una teoría que además quiero remarcar esto, social, no solamente es de la sociología, esto aplica para la pedagogía, a la historia, a la antropología, a todas las ciencias, a las llamadas ciencias sociales, a donde interviene, por supuesto, y estamos al centro hablando del ser humano. Bien, Habermas dice, a ver, antes de poder comprender y hacernos de la teoría de la acción comunicativa, permitan comprender ciertas decisiones que uno tiene que tomar. La primera decisión, que así le denomina, la primera decisión en punto a estrategia conceptual, es aceptar o rechazar el sentido como ámbito objetual. ¿Esto qué quiere decir? El sentido, que quiero aclarar aquí, es un concepto que digamos que lo retoma Habermas de Max Viva. Sin embargo, vamos a darle una connotación. Lo que hay varios autores de la sociología,
varios autores, incluso filósofos, que retoma Habermas, pero que vamos a ver algunos puntos centrales que él acota para dar a conocer esta teoría y para nuestro caso explicar la enseñanza. Entonces, aquí hay de una o de otra, o aceptas o rechazas el sentido. Si estamos en las ciencias sociales, quiero explicar un fenómeno social como elemento metateórico, es decir, más allá de la teoría, es decir, desde el campo de la filosofía, tendría que aceptar o rechazar el sentido como ámbito objetual. Si yo hablo de en este caso, la enseñanza, que es mi objeto de estudio, y es de las ciencias sociales, por lo tanto, hay personas, van a interactuar y por lo tanto, la forma de poder comprender y explicar este fenómeno de la enseñanza a través de esta teoría, tengo que hacerme del sentido. El sentido es el que me va a permitir comprender y explicar esto. Y para ello hace tres consecuencias. La primera consecuencia es hacer la diferencia entre comportamiento versus acción. No es lo mismo. Un ejemplo. Habermas nos da varios ejemplos y entre ellos quiero retomar uno. No es lo mismo observar un comportamiento de los planetas, el caso particular de la Tierra. Podemos, científicamente hablando, ya sabemos que la Tierra tiene movimientos. Uno de ellos es el de rotación, el de su propio eje, que es imaginario, por cierto, ¿eh? Pero para explicarlo, ¿sale? Es un comportamiento que la Tierra lo da. Es un comportamiento, como él le denomina, y le voy a poner entre comillas, como si fuera un comportamiento, un efecto natural que así está planteado, ¿no? Entonces, este comportamiento lo tienen también lo tienen las personas, también lo tienen, en este caso, las cosas, ya puse el ejemplo de los planetas, ¿no? Pero este comportamiento le llama así, de una manera, lo distingue, un comportamiento regular, como si fuera algo así cercano a natural, ¿sí? Pero ese comportamiento hay que distinguirlo con otro comportamiento que aquí ya lo distingue y dice, vamos a distinguir este comportamiento que es un comportamiento relativo a las normas. Es decir, que las personas actúan y esa acción obedece a reglas, a normas que no son propias, no son naturales, fueron inventadas y que desde que nos engendraron en el vientre de la madre, desde ahí estamos recibiendo efectos que son sociales, construidos, inventados en algún momento de la historia humana, pero que es muy distinto a este otro comportamiento regular. Y entonces Habermas dice, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿sale? Este comportamiento regular le vamos a ya denominar comportamiento a secas, ¿sale? Y el otro comportamiento que tiene que ver con las normas, a este le vamos a denominar acción, aunque en realidad lo retoma desde la acción social de Max Weber. Bien, ahora, otra consecuencia, si aceptamos el sentido como un ámbito objetual para comprender y explicar nuestros fenómenos sociales, es distinguir la observación versus la comprensión del sentido. Y aquí la observación significa lo siguiente. Aquí, más que verlos como contrarios, más bien son complementarios. Uno observa, pero el hecho que observes no necesariamente significa lo mismo que requieres comprender totalmente el sentido. Tú puedes observar algo y en ese observar algo tú automáticamente puedes ver qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, puedes ver, en este caso, observar a una persona, ¿sí? Que está corriendo y tú dices, pues esa persona corre, pero tú no sabes por qué corre. Y ese de por qué corre, Habermas le denomina comprensión del sentido. Y para comprender lo que el joven, la niña, corre, tendría que preguntarle o tendría que hacer miles de inferencias y poner el checklist hasta que no hay otra forma más que preguntarle o de plano. En ese checklist, pues hacer alguna otra cosa, porque no hay de otra, preguntándole, ¿no? En la observación.
yo puedo hacer una observación persona y puedo observar algo o alguien. Esa observación es mía, es individual. En la comprensión de sentido, fíjense que aquí está interesante. En la comprensión del sentido requiero no solamente la observación, aquí Habermas se lo aclara. Para comprender el sentido, por supuesto que lo observo. Lo observo en un escrito, lo observo con mis ojos, lo observo con mis oídos, ¿sí? Lo observo con mi tacto, etcétera. Yo registro una observación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que aclarar. Son dos cosas complementarias, pero sí que son distintas y que habría que aclararlo con esto. Siguiente. Otra consecuencia de aceptar el sentido es aclarar el convencionalismo versus esencialismo. Cuando uno habla de normas, aparentemente estamos hablando de un asunto que hace el hombre y que aparentemente ese hacer del hombre pareciera ser que todo mundo ya está conforme, todo mundo lo sabe. Los convencionalismos son convenciones que realiza el ser humano, pero que tiene una particularidad. Estas normas, que son convenciones o que simplemente em, son acuerdos o simplemente se dan por hecho, gracias a un estudio teórico, como es el caso que Habermas realiza con la teoría de la acción comunicativa, se puede profundizar, ver más allá de lo que está dado, ¿sí? Es decir, en otras palabras, una diferencia entre convencionalismo y esencialismo es dar algo por hecho, por dado, sin cuestionarte. Solamente me quedo desde el punto de vista convencionalista y que actúo bajo esa situación. Un ejemplo. Como estudiantes, uno llega, sabe que se va a registrar para hacer una licenciatura, hace un procedimiento de ingreso. Después de que pasa un proceso de ingreso, fue aceptado y lo primero que hace, pues, es llegar a conocer sus aulas. Todo esto que estoy diciendo ya es un asunto, ya normas, es un asunto social, normativo, y yo me podría quedar en una convención que los estudiantes hacen su proceso de ingreso y después de ese proceso de ingreso eh, van a tener que tomar sus clases en un aula. ¿Sí? Hasta ahí todo el mundo lo damos por hecho, todo el mundo dice, ¿es cierto esto que sucede tú en tu proceso de ingreso? ¿Así le hiciste? No, pues que sí. Más menos, cosas distintas un poco, pero sigue siendo más o menos procesos de ingreso, y después ya ingresas tu primer día, buscas tu aula, conoces tus materias, algunos los conocen antes, etcétera, etcétera. Es una convención y todo el mundo, nadie puede negarlo. Todo el mundo hacemos eso, lo hacemos más o menos, los procesos en México, los procesos en China, los procesos van cambiando algunas cosas, sí, pero es una convención. Todo el mundo lo sabemos y lo damos por dado. Aquí hay otra diferencia. A esa norma podemos ir a comprender, podemos ir a explicar por qué es que se da así. ¿Por qué es que existe un proceso así y no de otra manera? ¿Por qué es que existe un proceso de ingreso para empezar? ¿A qué se debe eso? Esto tiene que ver con el esencialismo, ir en el fondo a encontrar comprensiones y explicaciones del por qué se están dando estas normas. Bien, hasta ahí llevamos la primera decisión y implica el aceptar el sentido. O si lo rechazas, bueno, todas estas consecuencias, pues obviamente las quitas. Segunda decisión, que ante las acciones que realiza el ser humano, voy a utilizar ahora eh, un pleonasmo, la acción social, ¿sí? O sea, la acción social. Hay una segunda decisión y dice aquí, la acción racional con arreglo a fines, una, o en forma de acción comunicativa. Si ya aceptamos el sentido, ya aceptamos que hay personas y ya aceptamos que en el proceso de enseñanza también hay interacciones y también hay toda esta serie de situaciones que podemos observar, podemos comprender, podemos profundizar, podemos saber de qué se está tratando una acción, una norma. Bueno, una de las cosas que pues, nos ayuda a comprender y explicar es un tipo de acción en el que podemos encontrar o es
con arreglo a fines, una acción racional con arreglo a fines, o es una acción inherente a la comunicación y al entendimiento. Esto también lo retoma de Max Viva y es la acción racional con arreglo a fines. Es un tipo de acción instrumental donde está el sujeto y están las cosas. Están los sujetos, están los objetos, donde es un asunto donde la persona tiene un objetivo, un propósito y se hace de varios medios. Por ejemplo, yo tengo hambre y mi propósito es comer. Me puedo hacer de un medio, un primer medio que ocupo es de aquí de la UPN, me voy a la cafetería. Ocupo mis pies para irme a la cafetería, para comer alimentos. Puedo ocupar otro medio, puedo irme en bici porque la cafetería está a 100 metros y aparte la cafetería la cierran en menos de 20 minutos, por lo tanto quiero llegar rápido. Entonces ocupo otro medio, ocupo la bici. Pero también me puede dar un ray otro compañero, otro medio, otro coche y puedo ocupar incluso a alguien y decirle, oye, hey, compañero, ¿me puedes cargar y llevarme a la cafetería? Es que quiero comer. Otro medio, ese compañero. ¿Sí? Bien, en cambio hay otro tipo de racionalidad que tiene que ver con las personas que se entienden. Y aquí quiero acotar, entender para Habermas es sinónimo de acordar. Es que las personas se hablan, se dicen cosas, se hacen cosas, pero para acordar, para ponerse de acuerdo. ¿Sí? Estos son los elementos metateóricos y ahora sí. Quisiera entrar ahora retomando con una categoría crucial para explicar esta teoría y sobre todo para comprender y explicar la acción comunicativa en el proceso de enseñanza. Y es la acción social precisamente de Max Viva y que aquí le da un toque particular a Habermas. Primero, Habermas distingue, lo que distingue también Max Viva, que la acción es una acción social, obviamente, es una acción, estamos hablando de los humanos, y Habermas dice, bueno, hay un tipo de acción que me interesa estudiar y con ello estas acciones tienen mucho que ver para explicar los fenómenos sociales y es las acciones lingüísticas o las acciones no lingüísticas. Es un tipo de acción. Hay muchas acciones. Habermas, voy a retomar un ejemplo de él, que habla, por ejemplo, la acción de martillar. Es una acción, tomo el martillo y martillo. ¿Sí? Lo que hago es eh, golpear un clavo para sujetar dos maderos o etcétera, ¿no? Esa es una acción, pero ese tipo de acción no es el que le interesa a Habermas para explicar las interacciones entre seres humanos. Lo va a retomar como un contraejemplo, ¿sí? Pero también hay otras acciones que son las lingüísticas, las que utiliza el lenguaje como único medio para ponernos de acuerdo, para entendernos. Pero también ocupa el concepto de acciones no lingüísticas para dejar claro un concepto que es crucial entender su teoría. Entonces, acciones lingüísticas, también lo retoma el concepto de Max Viva como acciones teleológicas, que son, que son relativos a fines, medios fines, una racionalidad medios fines, donde están las personas que utilizan cosas, objetos, etcétera, para lograr sus propósitos. Esas son las acciones no lingüísticas. Como acciones teleológicas, entonces son esas acciones donde hablamos con personas, perdón, donde las personas se hablan, pero también se utilizan como medios. Más adelante lo vamos a ver. Y las acciones lingüísticas son esas acciones que se dividen en dos, acciones comunicativas y acciones estratégicas. Y vamos a ponerle mucha atención a cada una de estas acciones, de este tipo de acciones. Veamos para distinguir entre un tipo de acción lingüística y un tipo de acción no lingüística. Para ello, Habermas ofrece lo que le denomina criterios de diferenciación y son tres para distinguirlos. Primer criterio, interpretación de la acción. Acción lingüística. La acción lingüística tiene la característica de tener la independencia de la interpretación de la acción. El ejemplo que daba hace un momento de el niño, la niña o la persona que corre,
necesito saber, para poder interpretar por qué corre, necesito saber por qué corre. De lo contrario, me quedaría en la observación. El niño, Juanito María, corre. Sí, sí, pero no sé por qué corre. ¿A qué se debe que corre? ¿Sí? Entonces, por sí misma, en este caso, la independencia de la interpretación de la acción, en el ejemplo que les puse, es una acción no lingüística, porque la persona que observa a María y a Juanito no están platicando, solamente observa que Juanito corre, pero no están platicando. Es una acción no lingüística, ¿sí? Ahí requiere el investigador o requiere la persona que observa interpretar, y para poderle interpretar de por qué está corriendo necesita preguntarle, ¿sí? En cambio, las acciones lingüísticas, que son acciones donde interviene el lenguaje, una vez que la secuencia de sentido que veíamos hace un momento, donde la maestra decía, voy a dictar, es una oferta discursiva, es lenguaje, lo dijo la maestra con su boca, voy a dictar. Inmediatamente el alumno uno dice, sí, maestra. El alumno 2 dice, Maestra, ¿me puede esperar? Es que no tengo la fecha". ¿Ya vieron? Es una acción lingüística. Automáticamente la profesora, el momento que dice voy a dictar, sus interlocutores, en este caso sus oyentes, los alumnos, en ese momento entró el sonido por su oído a la mente, inmediatamente lo decodifican, obviamente saben hablar español, ¿sí? Si una maestra nueva llega al aula y les habla en japonés y los niños, ninguno de ellos hablan japonés, pues sé que es una acción lingüística, pero en ese caso, pues no comparten el mismo contexto lingüístico. ¿No? Entonces, una acción lingüística es eso, está de por medio el lenguaje. Y es un lenguaje que compartimos. ¿Sí? Bien. Y entonces, como lo compartimos, podemos decodificarlo y podemos, en ese sentido, comprenderlo. ¿Sí? Entonces, ok, podemos interpretarlo, perdón. Podemos interpretar la acción. Bien, entonces, en la acción lingüística, recapitulando, hay una independencia, es decir, por sí mismo, cuando las personas se hablan, en ese momento son capaces de interpretar. En cambio, las acciones no lingüísticas, que son donde pueden existir personas pero que nada más observan, o las personas con las cosas. Por ejemplo, yo quiero ir a comer y utilizo mis pies para ir a comer. Utilizo en este caso, yo puedo utilizar de mis pies o puedo utilizar de otras personas, etcétera, etcétera, pero no ocupo del lenguaje para poder lograr esa finalidad. Bien. Hay otra característica de interpretación de la acción que es en la acción lingüística es no causal. No es posible esperar una sola respuesta. Lo que aquí Austin lo recupera como el acto de habla, que tiene la característica de que los fines y locucionarios son por cooperación. En el ejemplo de la maestra, la maestra, acción lingüística, la maestra les puede preguntar, eh, niños, ¿saben qué día es hoy? Y como es una acción lingüística, estoy utilizando el lenguaje, estamos entre personas, estamos interactuando. En ese momento, un alumno puede decir, sí, maestra, es X, es 20 de junio, ¿sí? Pero otro alumno puede decir, está distraído o simplemente no le quiere contestar. El que está distraído puede decirle, no, maestra, no sé qué día es hoy. Mi mamá hoy no me dijo. Pero también puede ser otra respuesta. eh, Maestra, ¿me permite un minuto? Porque estoy hablando con mi compañero. Entonces, si me da usted un minuto, yo le puedo contestar qué fecha es. Y así, hay varias respuestas. La acción lingüística no es causal, no hay una sola respuesta. Depende mucho de quienes están hablando, que lo interprete, obviamente, lo interpreta y en ese momento le da la posibilidad de dar una respuesta. A eso se refiere con la no causalidad. En cambio, la acción no lingüística, es decir, la acción donde las personas interactúan con cosas, o mejor dicho, actúan con las cosas, con el mundo de las cosas,
¿sí? Hay una característica que le denomina causal, es una causa-efecto. Entonces, yo puedo utilizar varios medios para lograr un solo fin. Yo puedo ir a la cafetería con el propósito de comer algo porque ya tengo hambre, pero ya les dije, puedo utilizar varios medios para llegar. Esa es una de las características de las acciones no lingüísticas. Y tercero, como parte de la interpretación de la acción, en la acción lingüística es intersubjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando que para cuando las personas, o sea, dos o más personas que se hablan, que interactúan para decirse y hacerse algo, son sujeto-sujeto. En cambio, la acción no lingüística, que es el mundo de las personas con los objetos, es objetivo porque precisamente hay una persona y hay objetos. En mi caso de ir a comer, están mis pies, están el piso, está la banqueta, están el vehículo, si quiero utilizarlo como medio, etcétera, etcétera. En las acciones donde no interviene el lenguaje, donde no intervienen las interacciones con personas, aparece esta característica. Es el mundo objetivo, el mundo de las personas con los objetos. Bien, el segundo criterio de diferenciación es la actitud. La actitud para la acción lingüística se caracteriza por ser una actitud realizativa. Esto significa que uso el lenguaje como único medio, le recupera el término de transmundano, donde hay hablantes y hay oyentes, oyentes y hablantes, viceversa, ¿sí? Le llama transmundano porque es fuera de un único individuo. No solamente es un individuo, hay varios individuos, al menos dos. En cambio, con las acciones no lingüísticas, como el caso de irme a comer, solamente Rubén con sus piecitos, su hambre, su estómago, hasta haciendo ruidos extraños, ¿verdad? De hambre. Y pues está el piso, está el vehículo, la bicicleta incluso. Y si me topo con una persona más adelante, vamos a ver que ahí las personas, em, se tratan como objetos, pero más adelante lo vamos a ver. Hay una actitud objetivante, ocupan objetos para sus fines. Punto, es intramundano, es el individuo con la relación que tiene con los objetos o las cosas. Siguiente y último criterio de diferenciación. La racionalidad, y ya lo había comentado anteriormente, en la acción lingüística es una racionalidad inherente a entenderse. Esto significa que las personas que interactúan, que se hablan, que se dicen y se hacen cosas, tienen esa posibilidad de pasarlo con una pretensión de validez. Es decir, un checklist donde dice, a ver, lo que me dijo comprendí. Primero, lo que me dijo, lo comprendo, lo entiendo, es del mismo lenguaje, es del español, es del inglés. Sí, ok. Y estas pretensiones de validez tienen que ver con tres características que más adelante las vamos a ver, pero tiene que ver con que lo que me dijo es algún asunto de lo que conozco, desde el lenguaje hasta el fondo de lo que me dijo, hasta cuestiones que tienen que ver con rectitud. Es decir, lo que me dijo es bueno, es malo, y la posibilidad de que yo tenga para elegir o la posibilidad del oyente tiene la posibilidad de contestar un sí, un no, otra cosa o dejarme en suspenso, ¿no? Bueno, eso es una característica de las acciones lingüísticas. Y las acciones no lingüísticas, que son el mundo de las personas con los objetos y las cosas, simplemente, si quiero ir a caminar, no le voy a preguntar al piso, oye, piso, ¿me das chance de pisarte para ir a comer a la cafetería? No, ¿verdad? Son objetos, son cosas. Lo mismo haría con la bicicleta. La bicicleta no le preguntar, oye, es bici, ¿me puedes hacer el favor de que me puedo montarte y puedo pedalearte y puedo agarrarte para conducirte hasta llevarte a comer? ¿Verdad que no? No, esa es una racionalidad con arreglo a fines. Y esta característica está muy legible y muy entendible por Habermas, que son acciones no lingüísticas. Y eso lo va a retomar para lo siguiente. Resulta que para aclarar entre una acción comunicativa y una acción estratégica, utiliza los tres criterios de diferenciación, con la única salvedad o la diferencia de que la acción estratégica es un tipo de acción social, sí,
¿Donde interactúan personas? Sí. ¿Donde se hablan personas? Sí. Pero resulta que a alguien le toca ser objeto. Pareciera ser que es una de las acciones lingüísticas enfermas. Una acción que sí utilizan el lenguaje. Pues sí, sí lo utilizan, pero ¿qué crees? Que si son dos personas, en este caso el hablante, es decir, el primero que habla, el primero que ofrece una oferta discursiva, el que primero que da la oferta discursiva, resulta que ese es sujeto, sí, es una persona, sí, pero cuando le habla, le dice, y voy a utilizar de una vez una palabra, le pide, le exige, le ordena a su oyente, en ese momento, Habermas hace la aclaración. A esta persona oyente no la estás tratando como sujeto, como persona. A esta la estás tratando como una cosa, como un objeto en el mundo objeto. Esa es una característica del mundo de los objetos. Por lo tanto, aplica aquí. Entonces, la única diferencia, y me voy a regresar un poquito, entre las acciones lingüísticas que estamos hablando con personas, con las acciones no lingüísticas que Habermas dice que puede ser las personas con las cosas o los objetos, esas características las tiene la acción estratégica. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no creen? Entonces, aquí le puse acción estratégica, la definimos, la distinguimos con una acción comunicativa, porque es lo mismo de la acción teleológica, pero con personas o sujetos. A las personas las convertimos en cosas, a las personas las convertimos en objetos, ¿sí? Y ahora quiero retomar un concepto de acciones comunicativas. Y es de Habermas textual, de 1987, que lo define en el tomo uno, precisamente, de la teoría de la acción comunicativa. Una acción comunicativa es lo siguiente. Los participantes, o sea, oyente, hablante, hablante, oyente, pueden ponerse de acuerdo en un enjuiciamiento intersubjetivamente válido de sus relaciones con el mundo. ¡Ah, qué potente! Los participantes, o sea, las personas, ¿eh? O sea, no estamos hablando de Rubén con sus piecitos, o Rubén con el piso, o Rubén con la bicicleta. No, son participantes vivientes que sienten. Son dos personas, ¿sale? Y dice, se ponen de acuerdo con un enjuiciamiento intersubjetivamente válido, intersubjetivamente, entre sujetos, entre personas, y es válido. Aquí lo válido ya aplicó parte de lo que hace un momento decíamos de la posibilidad de tomar decisiones, un sí, un no, si es válido o no es válido, etcétera. Es válido aquí, de sus relaciones con el mundo. Continúo en la cita textual. Según este modelo de acción, que es el de acción comunicativa, la interacción solo puede tener lugar si los implicados llegan entre sí a un acuerdo que depende de tomas de posturas de afirmación o negación frente a pretensiones de validez que potencialmente se apoyan en razones. Bueno, esta es la definición que encontré de Habermas y se los comparto, que es las acciones comunicativas, por lo tanto ¿son acciones sociales? Sí. ¿Son lingüísticas? Sí. ¿Por qué? Porque utilizan el lenguaje como su único medio, sí. No es causal porque puede tener diferentes respuestas. Y en las acciones comunicativas se llegan a acuerdos. Eso es algo potente, es algo importante. Y que estos acuerdos, por supuesto, que tienen esa posibilidad de que tienen una racionalidad inherente al entendimiento, es a llegar a este tipo de acuerdos. Ahora quisiera retomar un poquito el ejemplo de mi asesorada Nayeli Garduño Velázquez, donde presenta en su tesis, que ustedes lo pueden consultar con mucho gusto aquí en la UPN Unidad 151 Toluca, en la biblioteca, se encuentra esta tesis de un ejemplo de acción estratégica para, para, para hacerlo mucho más sencillo y espero
que me dé explicar. Bien, aquí tenemos otra secuencia de sentido y dice lo siguiente. La maestra suplente, aquí es el caso de una maestra suplente que tomó registro Nayeli, dice lo siguiente. Ya voy a comenzar con el dictado número uno. Les comenta, han pasado 5 minutos desde que sonó el timbre. Si ustedes, este mismo, el ejemplo que leíamos hace un rato, ahora lo voy a explicar para describir el ejemplo de acción estratégica. Observen aquí lo que primero, la primera oferta. Dice, ya voy a comenzar con el dictado número uno. La mayoría de alumnos contestó, sí, maestra. Se escuchó que varios contestaron así. Otros contestaron, no, maestra. Otros más contestaron esto. Obsérvense, obsérvese lo siguiente. El alumno uno. ¿Puedes comenzar en 5 minutos con el dictado, por favor, maestra? Observen entonces que hay algunos que sí le escucharon, hay algunos que sí, incluso que pareciera así, que están de acuerdo, ¿sale? Hay otros que no están de acuerdo para empezar, para iniciar con un dictado, porque no estaban en condiciones, y particularmente este alumno. ¿Puede empezar en 5 minutos con el dictado, por favor, maestra? Ella después, el alumno o la alumna da después sus razones del por qué se tiene que esperar. Observen lo siguiente. Varios alumnos empezaron a platicar y a hacer ruido. La maestra suplente dice, ¿quieren más tiempo? Pero a tus compañeros, quieren más tiempo, pero a tus compañeros no les interesa. Ellos solo quieren platicar y así yo no trabajo. Así que va la primera. O sea, la primera palabra, pues, porque estaba, u oración, porque estaba dictando. Entonces, así que va la primera. Habló más fuerte y comenzó a dictar. Obsérvese aquí la acción estratégica. Cómo en la primera, el hablante, en este caso la maestra suplente, ofrece un discurso, una oferta discursiva, dice, voy a dictar, nunca les preguntó, a ver alumnos, a ver hijos o a ver como quieran llamarle los alumnos, este, ¿qué les parece si hoy trabajamos un dictado? Número uno. Pudo haber dado otra cosa, pero no se dio eso. O sea, aquí la maestra nunca les preguntó y por lo tanto algunos la escucharon y dijeron sí, otros no, otros más. Se escuchó el ruido, no le hicieron caso, etcétera, etcétera. No hay acuerdo. ¿Hay lenguaje? Sí, sí, sí hay lenguaje, pero no hay acuerdo. Entonces, es una acción estratégica. Inmediatamente aquí, cuando ella decide, porque así es la palabra correcta, la profesora suplente decide dictarlo sin importarle el estudiante que quiso otro tiempo más para ponerse para ponerse en sintonía, para, etcétera, etcétera, desarrollar lo siguiente, porque a continuación explica sus motivos. Dice, en este punto, otro alumno que se sienta en el escritorio con la maestra empezó a gritar que no empezara porque no tenían la fecha. Ah, ya sabemos por qué el alumno estaba preocupado, estaba tal vez estresado de por qué no quería empezar y le pidió a la maestra 5 minutos porque no tenía la fecha, ¿sí? Pero se acercó entonces en ese momento. Y dice el alumno, no, no empieces. Yo aún no tengo la fecha. Y el alumno gritó esto mientras sacaba su cuaderno y buscaba su lápiz. La maestra le contestó, ni siquiera tienes el punteado. Ya llevamos rato esperando. No tengo por qué esperarme más y mucho menos por ti. Miró hacia el cuaderno del alumno. El alumno contestó, no, no empieces. Yo aún no tengo la fecha. Sigue gritando. ¿Ya vieron? Interesante, es una acción estratégica porque aquí, en este caso, la maestra suplente trata a este alumno, particularmente este alumno que le está pidiendo un tiempo, un espacio, lo trata como un objeto, como una cosa. Lo que Habermas dice, las acciones estratégicas es un tipo de acción lingüística, pero enferma, es enferma, porque sí usan el lenguaje, pero no para entenderse, no para llegar a acuerdos, ¿sí? Aquí se identifica claramente el propósito y la finalidad de la profesora suplente, en este caso la profesora, que era empezar ya el dictado. Punto, se acabó. Aquí soy profesora y aquí yo ordeno, aquí yo mando, aquí yo tengo la autoridad, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que estoy infiriendo, uno los puede rescatar con esta teoría.
y eso tendríamos que meternos en otra conferencia, tal vez va a ser para otra sesión, que tiene que ver con el mundo de la vida colonizado por el sistema. Es otra súper categoría para escarbarle más a la acción estratégica. ¿A qué se debe que se den esos tipos de, a esas acciones o estas formas de actuar de las personas entre personas que se tratan como objeto? Bien, entonces aquí ustedes observen, traté de hacerlo un poco didáctico donde estoy señalando, por ejemplo, la oferta discursiva y luego lo que contestan, a eso le llamo independencia de la interpretación, ¿no? Porque lo que está azulito, por ejemplo, es causal, ahí es inmediatamente, así que va la primera, es decir, ahí el propósito era dar el dictado, dar el propósito de la maestra era en ese momento hacer un dictado y solamente le bastó con eso. Utilizó medios como qué, por ejemplo, utilizó medios como, eh, en este caso, ejercer un tipo de autoridad para conseguir ese objetivo y para ello se valió pues, de los alumnos. Se valió de su voz, implementó su boca, utilizó el sonido más fuerte. Nosotros, comprendiendo ese tipo de acto, tiene que ver con la- el, el asunto de a lo mejor una especie de intimidación, una especie de un producto de ejercer la autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero conseguir su objetivo era realizar el dictado y que los estudiantes, obviamente, entregaran el dictado. Ese es el objetivo, es muy clarito. ¿Ya vieron? Y la otra es la actitud objetivante. Pues sí, pues aquí en términos de esta teoría, a esas personas a la personita, al alumno, a la alumna que se acercó pidiéndole un espacio que le diera tiempo de hacer su fecha, pues simplemente la trató como objeto, como cosa. No hubo un acuerdo y tajantemente la maestra no le interesó y continuó con el dictado. Ahí hubo una racionalidad con arreglo a fines. Bien, veamos ahora otra secuencia. Y en esta secuencia es para ejemplificar la acción comunicativa, ¿sí? Y veamos aquí, en este caso fue el registro que tomó Nayeli, pero ahora lo tomó con una profesora, con la profesora titular, por eso tiene M titular. En su tesis especifica esta codificación. Pero bueno, maestra titular dice, como ya saben o se habrán dado cuenta, estamos en el mes en el que se celebra a los papás de la casa. Y por ende les pregunto, ¿quieren hacerle algún regalo? Y bueno, esto, una acotación que hace hace Nayeli. Se paró en medio del salón para que la voltearan a ver y prestaran atención. Y dice, alumnos todos, o sea, se escuchó uniforme la voz. Sí, maestra. Algunos comentaron entre gritos y participaciones desordenadas, pero todos dijeron, sí, maestra. Maestra titular. Pero antes de eso, ¿qué quieren hacer? Aquí se sentó ella en una mesa, en su escritorio, obviamente. Alumno uno. ¿Y si adornamos una playera? El primer niño pide participar. Segundo alumno. Mejor un dibujo, maestra. Aquí otro alumno interrumpe al anterior. La maestra se levantó y se dirigió al pizarrón para ir anotando las ideas de todos. Alumno 3. Les hacemos una carta, maestra. Levanta la mano para pedir la participación, aunque lo dijo, ¿no? Todos, hagamos todo eso. Todos felices, encantados con la idea de que pues, coincidentemente es junio, como en estos meses, ¿no? Aunque ya pasamos el Día del Padre, pero bueno, coincide que estamos en junio y celebrando el Día del Padre, hace esa propuesta la maestra y vemos cómo el diálogo va generándose con diferentes respuestas que ahorita vamos a analizar. Maestra dice, no hay necesidad de gritar, hijos, pero no podemos hacer mucho. En este caso todo, ¿no? Sería eso. ¿Qué les parece si lo ponemos a votación? Y la maestra, varios alumnos dicen, sí, maestra, sí. La mayoría de los alumnos gritaron emocionados. En esta secuencia observamos que está la oferta discursiva de la maestra, vamos viendo cómo cada alumno va contestando, va dando propuestas y al final Nayeli recupera lo siguiente. Ya después de poner a votación las diversas propuestas, se eligió a quien tuviera más votos preguntándoles a cada uno por sus dos favoritos. La maestra posterior
hizo en una hoja un escrito donde explicaba y anotaba los detalles con los que contarían los regalos y cómo justificarlas dentro de la planeación. Vimos que al final acordaron hacer regalos, ¿ya vieron? Y que la maestra finalmente justifica cómo esto se puede justificar como parte de su sesión, como parte de su planeación didáctica, etcétera, etcétera. Veamos ahora para explicar más detalladamente la acción comunicativa. Primero, hay una independencia de la interpretación. En el momento que la maestra les dice, como ya saben, se habrán dado cuenta, estamos en el mes que se celebra a los papás de la casa. Obsérvese, está diciendo, estamos en el mes. Los niños, en el momento que la escuchan, relacionan con junio y dice, junio, mes de los papás. Sí, ¿ya vieron? Dos, por ende les pregunto, ¿quieren hacerle algún regalo? Los alumnos ya saben que es regalo. En otro momento haremos una explicación del mundo de la vida. Hoy no es el tema, pero ahí, por ejemplo, que se comparten saberes. Esa es una característica de la acción comunicativa. El mundo de la vida se comparten saberes. Y obviamente el concepto mes en el que estamos, si es junio, hay un saber ahí. Junio, si es día en domingo, el domingo se celebra precisamente el mes de los papás. Seguramente lo hicieron esa actividad en esa semana del Día del Padre, etcétera, etcétera, en las noticias, en el celular, redes sociales, etcétera, etcétera. Lo otro, hacemos un regalo. Regalo, ya comparten ese saber, lo comparten ellos, es un saber que lo comparten, ¿no? Ok. Entonces, con el puro hecho de decirlo en el mismo idioma, entre personas, interactuando con el lenguaje español, etcétera, etcétera, con eso interpretan automáticamente. No causal porque obsérvese que hay varias respuestas. Dijeron a la primera oferta, ¿qué les parece si quieren hacerle un regalo al papá? Sí, maestra. Respuesta de todos. La maestra dice, pero antes de eso, ¿qué quieren hacer? Entonces, respuesta uno, ¿y si adornamos una playera? Respuesta 2, mejor un dibujo, maestra. Y respuesta 3, hagamos todo eso, maestra. Y entonces hasta que la maestra dijo, bueno, es que no podemos hacer todo. ¿Qué les parece si mejor lo ponemos a votación y elegimos dos de eso, todo que dijeron? ¿Ya vieron? Es no causal. Una vez que la maestra hace la oferta discursiva, todos tienen posibilidades de dar respuestas distintas. Un sí, un no, en suspenso, etcétera, etcétera. Un sí, pero esto, un no, pero esto, etcétera, etcétera. Mil posibilidades, no causal. Actitud realizativa. Por supuesto que es una actitud realizativa que se hace en el momento que alguien dice algo, en este caso la maestra dijo, ¿qué les parece si organizamos esto para el Día del Padre? ¿Qué quieren hacer? Y demás. En ese momento hay actitud realizativa. En Austin esto le llama como los actos ilocucionarios. Un acto locucionario significaría en todo caso lo que se dice. El acto ilocucionario en este caso sería la acción que tendría, en este caso, lo que se hace de eso que se dijo. Y entonces esas acciones de lo que se hace, con lo que se dijo, bueno, es una actitud, es una posibilidad. La maestra dice algo, un alumno dice otra cosa. Y el otro es, que tiene que ver con la actitud realizativa, es en los actos de habla hay un efecto perlocucionario, es decir, el efecto que provoco de mi oyente a la hora que yo dije algo y que él lo pasó por su oído, lo decodifica, lo pasa por su mente, toma la decisión y dice, ok, perfecto, vamos a hacerla, sí, sí, sí. Y el efecto perlocucionario es eso, obtuvo una respuesta favorable, todos emocionados y demás. ¿Sí? Bien. La otra es la racionalidad inherente a entenderse. Hubo acuerdos, por supuesto, y el acuerdo hasta lo señalé en ese colorcito. Se eligieron las opciones, la maestra lo justifica, etcétera, etcétera. Lo que también Habermas dice que lo potente de la acción comunicativa no solamente llega a los acuerdos, sino que una acción comunicativa genera una acción coordinada. Es decir, lo que cada uno de los participantes, hablante, oyente, oyente, hablante, hacen ya derivado de los acuerdos. Como en este caso, como hubo un acuerdo, la maestra le hizo un ajuste a su planeación didáctica, justifica cómo va a atender esa actividad por el Día del Padre y demás. Y entonces, esa es una acción coordinada por parte de la maestra. Por parte de los estudiantes, ya me imagino
que si eligieron, como eligieron hacer regalos, pues los niñitos van a, con sus papás, sus tutores, van a organizar los regalos, el colorcito y demás, seguramente la mamá, porque el papá, pues obviamente, aunque sabemos que hay algunos que pues tienen este papá, no tienen mamá, etcétera, etcétera, pero bueno, esos ya son acciones coordinadas, es decir, las acciones que son derivadas después de los acuerdos. Bien, ya para ir cerrando esta participación, aquí quiero retomar lo que retoma, valga la redundancia, lo que retoma Habermas de Austin, de John Austin. Potente la frase. No solo se dice, también se hace con lo que se dice. Potente en la teoría de la acción comunicativa y más en la acción, acciones comunicativas. Cuando hablamos entre personas, estudiantes, alumnos, profesores, investigadores, lo que ustedes quieran, personas, no solamente estamos diciéndonos con nuestras frases, palabras, oraciones, ¿sí? Lo que antes de esta frase, antes de Austin, por ejemplo, los, que, los lingüistas y demás, estudiaban la gramática, la misma fonética y demás, en ese momento uno tenía la idea de si digo hola, o digo qué hubo, o digo qué pasó, el lingüista, hasta antes de todos esos estudios que ofrece Austin y después Habermas, uno gramaticalmente podía comprender, pues eso dice, eso dice, es una H, tiene signos de puntuación, es una forma, tal vez es una posibilidad, etcétera, de decir un hola, en inglés significa tal, XX, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que no solamente es eso, también es una acción. Lo que decimos no solamente se dice, también se hace con lo que se dice. Por lo tanto, en el lenguaje, llámese verbal o no verbal, de todas maneras sigue siendo lingüístico, no solamente decimos, es como en el aula, cuando un profesor entra al aula de clase, pretende abrir o generar el proceso de enseñanza, ¿sí? Y dice, bueno, de acuerdo con la planeación que se les proporcionó al inicio de clase, la sesión 4, o sea, hoy toca leer a el autor X. No solamente estamos diciendo, estamos haciendo con eso. ¿Cómo lo descubrimos lo que estamos haciendo? Gran sorpresa, aquí la teoría de la acción comunicativa nos permite explicar que una forma de saberlo, primero es acercarse, capturar eso que se dijo, ponerle mucha atención y aquí viene el sentido. ¿Cuál fue el sentido de que me dijo Rubén al entrar a la puerta? ¿Hola? ¿O qué hubo? ¿O qué pasó? Pues el sentido es un saludo. Ese es el sentido. ¿Y qué es lo que hizo? Pues eso, entró y dio un saludo. Ese es un acto. ¿Ya ven? Bien. Otro, el proceso, y aquí lo pongo entre paréntesis, el proceso social. Y digo entre paréntesis porque se entiende que la enseñanza, repito, es un proceso social, es un proceso entre personas. Aquí no me quiero meter al proceso de enseñanza si le enseño al periquito a decir, a articular algunas palabras o le enseño a mi perrito a, a cómo debe comportarse para entregarle sus croquetas. No, 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 no. Es un proceso social, es un proceso entre seres humanos. El proceso de enseñanza es posible con acuerdos y acciones coordinadas, producto de las acciones comunicativas. Esto es fuerte, es potente, porque entonces lo que estoy sosteniendo en otras palabras es que si no hay acciones comunicativas, si no se logran acuerdos, hay varias posibilidades. Uno, o nos dan el avión. Dos, nos tratan de X, los mismos estudiantes o las personas con quien interactuamos. Tres, simplemente no se generan la posibilidad de ensanchar el aprendizaje o el conocimiento, ¿no? Entonces, en este proceso social es importante las acciones comunicativas y de ahí explica
¿Por qué cuando vamos a un aula, nosotros como estudiantes, vamos a un aula y como que no me quedó claro, aparte de que no me interesó escucharle al profesor, no sé por qué con ciertos profesores tengo la sensación de que pues no aprendo nada. Tengo la sensación, es más, ni ganas me dan de participar con X profesor, ¿sí? Lo otro, simplemente como el profesor, lo único que me hace es, a ver, les voy a tomar participaciones. Observen, les voy a tomar participaciones. No está preguntando si están de acuerdo o no. Simplemente es una orden. El sentido es, si yo digo, a ver, les voy a tomar las participaciones del día de hoy, no estamos llegando a acuerdos. Es un mandato, es una orden, es una acción estratégica. Los alumnos que seguramente van a querer su punto, posiblemente pueden ser todos, lo van a hacer con tal de conseguir su objetivo del maestro, van a decir cualquier cosa. Puede ser esa una posibilidad. La otra es que uno que otro le tome seria la cosa y dice, sí, maestro, yo sí leí, es más, me gusta participar, me gusta que me escuchen mis compañeros. ¿Ok? Puede ser esa posibilidad. Pero aquí lo que quiero decirles es que si no hay acciones comunicativas, la nulificación de la enseñanza será un producto. Yo con esta parte termino, cierro. Al inicio de esta presentación puse mi correo institucional y estoy a sus órdenes. Agradezco mucho su atención.